Y si tu amabilidad no es un don, sino el único soborno que sabes pagar para que no te dejen solo? ¿Por qué pones tu dignidad en oferta antes incluso de que alguien te pida un descuento? ¿Qué queda de ti cuando no estás intentando caerle bien a nadie? La persona ha perdido la sensación de ser dueño de su propia vida, convirtiéndose en una mercancía. Erich Fromm. Y tú te tomaste esa definición demasiado en serio. Tal vez estés aquí porque la última vez que alguien te preguntó qué querías hacer, te quedaste en blanco. Tal vez porque ya no recuerdas qué se siente decir lo que piensas sin mirar primero la cara del otro. Y te preguntaste por qué, siendo tan buena persona, te sientes tan vacío. Pero la pregunta que duele de verdad es otra. ¿En qué momento tu opinión dejó de importar tanto que ya ni siquiera la buscas? Olvídate de la narrativa del mártir incomprendido. Vamos a hablar del negocio de vender tu alma a plazos para comprar un poco de aceptación. Imagina por un segundo que eres un local comercial, tienes las luces encendidas y el hilo musical sonando a las 4 de la madrugada, pero cuando alguien empuja la puerta y entra de verdad, el aire huele a cerrado. Las estanterías están vacías. Es el silencio de un lugar saqueado donde el propio dueño ayudó a cargar el camión. Vamos a hablar de cómo se construye una sonrisa que ya no siente nada detrás. De ese momento en que la única pregunta que quedó fue ¿qué necesitan de mí? Lo que viene ahora requiere aislamiento. Cierra la puerta, ponte los auriculares. Vamos a ver si queda algo tuyo ahí dentro que no tenga la etiqueta de precio puesta. Y hazme un favor, deja de sonreír por un momento. ¿En qué momento la opinión de uno mismo empezó a llegar después de lo que opinan los demás? Esto no empezó por debilidad, empezó por inteligencia. Hacerse pequeño funcionó una vez, quizás en una cena donde darle la razón a los demás era más seguro que dar tu opinión. Ceder antes de que pidieran nada, evitó la mirada, el suspiro, el gesto que dice otra vez tú. Fue coincidir con algo que no era tuyo solo para que la conversación fluyera sin baches. Fue pura gestión de riesgos. Fromm observó ese mecanismo y le puso nombre. La conformidad del autómata. La necesidad de mimetizarse tanto con el entorno que nadie note la diferencia. Lo que aterra no es que te rechacen, es quedarte solo en la habitación después del portazo. Ese miedo se aprende antes de tener palabras para nombrarlo. El niño que escucha unas llaves en la cerradura y sabe por el peso de los pasos la que se viene encima. La prisa por hablar y rellenar cualquier silencio antes de que se vuelva incómodo. La cara del adulto que dice que no pasa nada con una voz que dice lo contrario. Eso fue hace años, pero el cuerpo sigue ejecutando el programa. A las 3 de la mañana todavía aparece la pregunta: ¿por qué todo el mundo tiene permiso para ser real menos yo? Ya no hay nadie pidiendo que te hagas pequeño, pero se sigue ocupando el mínimo espacio en habitaciones donde se cabría perfectamente de pie. Se siguen ajustando sonrisas que nadie pidió. Se siguen pagando deudas que nadie está cobrando. Uno deja de saber lo que quiere cuando lleva demasiado tiempo preguntándose qué quieren los demás. Las piedras que se sacan del fondo de un río son suaves, sin una sola arista que pueda molestar al tacto. Esa suavidad no es natural, es el resultado de una paliza de siglos, el agua golpeando cada día hasta llevarse todo lo que pudiera hacer daño. Las aristas de una persona se pierden igual, una a una, tan despacio que cuando buscas algo sólido por dentro, los dedos no encuentran dónde agarrarse, y el mundo no lo agradece. El mundo olvida, porque lo que no cuesta nada llevarse, tampoco cuesta nada dejar. Pero mira, hay algo más sucio debajo de la adaptación. No es instinto de supervivencia, es instinto comercial. El tendero no espera a que le rompan el local. Cuando ve la sombra en la puerta, ya tiene el sobre encima del mostrador. Paga por adelantado,
paga para que siga habiendo un buen ambiente. El mecanismo es idéntico. En el sobre no va dinero. Van risas forzadas ante chistes que no tienen gracia. Van horas escuchando dramas ajenos mientras la cena se enfría. Van elogios automáticos a gente que en el fondo cae mal. Todo eso se mete dentro y se desliza por la mesa con una sonrisa encantadora cada vez que alguien se acerca al mostrador. Pero hay gente que dice no, que marca una línea roja y sorprendentemente el cielo no se cae sobre sus cabezas. Gente que sobrevive intacta sin pagar el peaje que a otros les está dejando en bancarrota. El que paga los mira con algo que no sabe si es envidia o desprecio, mientras se sigue pagando. Porque parar ya no es una opción, y un día se llega con las manos vacías y la mirada que se recibe es de extrañeza. No porque odien, sino porque se les acostumbró a que la barra libre siempre estaba abierta. Eso crea una inflación imparable. Cuanta más simpatía se entrega hoy, más hay que fingir mañana. El sobre cada vez tiene que ir más lleno para comprar la misma cantidad de aceptación. Y lo peor no es pagar, lo peor es que nadie apunta con una pistola. Los cobradores son los amigos, la pareja, la familia. Gente que acepta el sobre sin abrirlo porque asumen que esa generosidad es natural. No saben que en realidad se está pagando un rescate. Nietzsche vio la trampa. Pintar la impotencia de oro para poder llamarla virtud. No soy generoso, soy un cobarde que compra tiempo para no tener que enfrentarme a lo que hay debajo. El aplauso es parte del pago, la moneda que entra cuando el sobre sale. Y aquí está el verdadero terror. Si mañana el sobre llegara vacío, la tienda se quedaría vacía. No porque ellos sean malos, sino porque tú crees, en el fondo, que sin pagar no vales nada. Pero ese terror es el ácido que disuelve, es la física del terrón de azúcar en el té caliente. Las partículas se separan y se mezclan con el líquido hasta que ya no hay terrón, solo té dulce. Lo que era algo sólido pasa a ser parte del todo, es irreversible. Jung vio este horror de cerca, la máscara que se come a la cara. De tanto llevarla puesta, la piel crece sobre ella. Lo llamó inflación de la persona. Pacientes que no sabían quiénes eran cuando estaban solos. Gente que al quedarse sola, descubría que no había nadie en la habitación. Arrancarla ahora significaría arrancarse la carne. No se arranca, se lleva puesta. ¿Qué queda cuando no hay nadie delante pidiendo nada? Se lanza la pregunta hacia adentro y no golpea contra nada. No hay opinión propia. No hay deseo real. No hay nadie al volante. La habitación está llena de gente y dentro de uno mismo no queda nadie. La voz sale y parece que viene de otro sitio, como si fuera una grabación. Hay un cristal invisible entre uno y la propia vida, como si todo pasara un poco más lejos de lo que debería. Y cuando alguien pregunta, el mecanismo automático responde: «Estoy bien, solo necesito descansar». Pero el cerebro lo esconde, donde esconde las cosas que no puede permitirse pensar. Hay una palabra para esto: enajenación. Es habitar el propio cuerpo como un inquilino a punto de ser desahuciado. Una casa que se fue vaciando desde dentro. Se cedieron las habitaciones una a una. Primero el salón, después el dormitorio. Y un día llega el golpe. Se lleva años viviendo en el pasillo de la propia vida. Jung lo advirtió. El mayor peligro no es tener una máscara, es olvidar que se lleva puesta, confundirla con el rostro, creer que no hay nada debajo. Y cuando eso pasa, lo más aterrador es que se puede vivir así décadas sin que nadie lo note. Ni siquiera uno mismo. Puede durar décadas. Puede durar toda una vida sin que nadie lo note, pero a veces, sin aviso, el mecanismo falla. Un día, alguien cuenta un plan para el fin de semana y mira esperando el sí de siempre.
el sí que nunca fallaba, el que salía antes de saber siquiera a qué se estaba diciendo que sí. Pero esta vez no sale, no se decide decir que no. La palabra simplemente no aparece, se busca dentro algo amable que ofrecer y solo se toca fondo. El almacén está vacío, el silencio dura 2 segundos de más y alguien cambia de tema. Nadie dice nada, pero algo ocurre. La cara pesa 200 kilos. El gesto se queda atascado a mitad de camino y se congela en una mueca extraña, como cuando se piensa demasiado en cómo se camina y se empieza a caminar raro. La conversación sigue, pero se está un poco por detrás de uno mismo, como si la voz saliera de un altavoz barato en la otra punta de la habitación. Se ha apagado hasta quedar sin fondo. Y entonces aparece el pensamiento. A lo mejor ya lo saben, a lo mejor lo ven cada vez que miran y simplemente nadie dice nada. Esa idea se instala y ya no se va. Cada conversación se convierte en un examen, cada mirada en un espejo, donde se busca la confirmación de que todavía se parece real. Se suspenden los pagos, primero los pequeños. Un nombre en la pantalla y el peso de contestar es el mismo que el de tener que levantarse del sofá para abrir una puerta, cuando lo único que se quiere es que quien sea se vaya. Los planes se cancelan con excusas que nadie se cree. La soledad empieza a ser más fácil que la actuación. Ya no asusta quedarse solo. Lo que asusta es tener que seguir estando acompañado. No es depresión, es bancarrota. El sistema funcionó demasiado tiempo a crédito y ahora no hay con qué pagar la siguiente cuota. ¿Qué se hace cuando ya no queda nada que vender y el local sigue abierto? Esperar. Y el terror no es el vacío. El terror es la mirada del otro. Alguien pregunta, ¿estás bien? Y hay un segundo, justo antes de contestar, donde se sabe que lo que va a salir es mentira. Pero esta vez algo ha cambiado. Ya no importa que lo sea. El escaparate está vacío y lo único que funcionaba eran las luces. Cuando no queda nada que sostener, el cuerpo suelta, como quien lleva horas con el puño cerrado y de repente lo abre y descubre que ya ni recuerda qué estaba apretando. Pero ese hormigueo del retorno no tiene nombre todavía. Es la contracción de un músculo que se olvidó de cómo moverse. Del fondo no se sale hacia arriba, se sale hacia los lados, buscando las piedras que el agua no tocó, esas que llevan ahí desde que la roca original se partió. No son suaves. Conservan el filo sucio de lo que corta si se agarra descuidadamente. Volver a tener esa forma duele. Es meter los dedos donde ya había cicatrizado y descubrir que debajo sigue vivo lo que no se pudo vender. Pero aceptar esa parte, dejar que recupere sus bordes, es la traición definitiva a la lección que mantuvo todo el sistema en pie. Lo primero que vuelve no se anuncia. Aparece una tarde como una molestia física, una irritación pequeña que se niega a desaparecer y se queda ahí, ocupando espacio. No debería sentir esto, no debería molestarme a alguien que solo quiere estar cerca. Pero esta vez la molestia pesa más que la culpa y sigue ahí porque es el primer trozo de roca que empieza a recuperar su filo. El primer no es el más difícil, no el que se dice a otros, sino el que se dice a uno mismo justo cuando la garganta se prepara para tragar otra opinión. Esta vez la palabra sale y el mundo no se acaba. Solo hay un silencio breve, extraño, y la conversación sigue, pero la densidad interna ha cambiado. La opinión propia deja de pedir permiso y empieza a desplazar aire, recuperando el volumen que antes se usaba para calcular cómo caer bien. Erich Fromm definió la libertad no como hacer lo que uno quiera, sino como el acto terrorífico de llegar a ser lo que uno es. La piedra que fue lijada por el agua empieza a recuperar sus aristas. No vuelve a ser la misma de antes, pero vuelve a tener filo, vuelve a dejar marca. Y ese dolor agudo
es lo más parecido a estar vivo que se recuerda. Durante la mitad de mi vida, tengo 45. La gente conocida ponía el adjetivo bueno antes que mi propio nombre. Y normal, ¿cómo no iba a ser así? Siempre queriendo ser el amigo de todos, el que estaba ahí para echar una mano, un consejo, da igual lo que fuera. Y me lo creí. Hasta aquella noche en la que alguien a la que regalé 8 años de mi vida, las llamadas buenas y las no tan buenas, cada uno de los favores, todas esas madrugadas en vela, acabó tratándome como si no hubiera costado nada. Y sí, el bofetón de realidad duele, pero se va rápido. Lo malo es lo que queda después. El darte cuenta de que siendo el bueno, yo mismo me estaba poniendo el precio en la oreja. ¿Cómo no iba a sorprenderme que me trataran como una ganga si llamaba bondad a tener miedo? Confundí ser generoso con no saber decir que no. Y no te voy a mentir, a veces la mano sigue buscando el sobre, la mitad de mi vida lo hizo. A veces el sí sigue saliendo como un cohete. Pero si tu tienda está vacía esta noche, no intentes llenarla. Quédate así, en la bancarrota un rato, porque es el único sitio donde por fin no tienes que vender nada a nadie. Gracias por acompañarme en este descenso. Sin ti, al otro lado esto sería hablar solo. Y si algo de esto se quedó donde no puedes ignorarlo, hay una frase que puedes escribir abajo. Dejo de ser el bueno. Para que quede registro de que hubo una noche en que empezaste a convertirte en la piedra más afilada de la montaña.